Yo creo que usted cree lo mismo. La Biblia nos dice aquí cómo hacerle para que no caer jamás. Aquí hay una promesa. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, sí cualquiera podría caer, pero nadie tiene que caer. Dice, no, yo podría ser el próximo. No tiene que ser el próximo. Hay gente que arruina sus matrimonios. Usted no tiene que arruinar su matrimonio. Aquí dice que si hace esto, no caerá jamás. Hay cuando jovencitas que arruinan su vida desde una edad muy temprana. Algunos se meten a vicios, algunos a drogas. Algunos empiezan a inmiscuirse con el sexo opuesto y lo hacen cosas indebidas y terminan arruinando su futuro, ¿verdad? Terminan arruinando su vida, pierden su pureza, las jovencitas. Muchachos que terminan en las drogas, terminan en la cárcel. La Biblia nos dice aquí que si hace uno de estas cosas, no caerá jamás. De eso quiero hablar. ¿Cómo usted puede hacer para no caer jamás? Esta es una promesa para usted. Vamos a orar y pedir la bendición. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia. Bendice al pastor, Señor, su esposa, su familia. Bendice a mis hermanos aquí, Señor. Y ahora bendice tu palabra. Ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a aprender de ella. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica los pasos que aquí nos da, Señor. Porque honestamente yo no quiero caer. Estoy seguro, ninguno de mis hermanos quiere caer, Señor. Ayúdanos, Padre, a centrarnos en tu palabra, que tú nos hables y que nos ayudes a salir, Señor, con algo que sepamos ahora que nos ayude para no caer, Señor. Bendice ahora, te lo pido, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Y una vez más es un gozo, una bendición estar con ustedes. Y agradezco una vez más al pastor el privilegio que me da de estar aquí en su iglesia. No tomo a la ligera, es un honor poder predicar su palabra, ¿verdad? Poder estar visitándoles a ustedes, simplemente poder estar sirviendo a Dios, es un privilegio muy grande. En este versículo nos dice la Biblia, hay una promesa grandísima: haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y la Biblia nos dice acerca, nos da muchas promesas, ¿verdad? Si miras en el versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado grandes promesas. La que estamos viendo en el versículo 10 es una gran promesa, hermano. Es una promesa muy grande. Ahora, ¿cómo yo puedo tener esa promesa? De eso es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Alguien diría aquí, hermano, pero esa promesa es para gente especial, no es para un cristiano común y corriente como yo. Déjeme mostrarle para quién es esa promesa. Versículo 1, dice la Biblia, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién está hablando? Está hablando a los salvos. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando a los salvos. Ahora, ¿quién aquí es salvo? Levante la mano. Yo no soy salvo, por la gracia de Dios, gracias a Dios salvo. Entonces esa promesa es para nosotros. Dice, sí, pero no para todos los salvos, es para Pedro, porque Pedro, pues miren quién era. Será para Pablo, ¿verdad? O para los apóstoles, pero no para alguien como yo. Bueno, dice Pedro en el mismo versículo, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, y mira lo que dice, igualmente preciosa que la nuestra. O sea, la fe que usted tiene es una fe igualmente preciosa que la de Pedro, igualmente preciosa que la de Pablo, igualmente preciosa que la de todos los apóstoles, ¿verdad? Es una fe igualmente preciosa de todos los cristianos. La fe que nosotros tenemos, dice Pedro, es igualmente preciosa que la nuestra. O sea, la fe que usted tiene, que usted tuvo para ser salvo, no fue diferente que la de Pedro. No es diferente que la de Pablo o de Juan el amado, ¿verdad? O cualquiera de ellos. La fe que usted tiene, salvadora, es una fe igualmente preciosa que la que Pedro tenía. A eso no mira, ¿verdad? Otros pastores y gente que admira, y hay gente que yo admiro mucho, ¿verdad? En el ministerio. Y uno admira a gente, ¿verdad? Admiro a ciertos predicadores, claro, a mi pastor. Y hay gente que uno admira y dice, ay, caray, ¿verdad? Pues mire, son gente bien especial. Pero espérame tantito, la fe que ellos tienen es la misma fe que yo tengo. Dice la Biblia de Elías, y mire cuántos milagros hizo Elías, ¿verdad?
Y dice que Elías era sujeto a igualito que nosotros. Tenía la misma carne que nosotros. Entonces la fe que usted tiene para empezar es la misma fe que Pedro tenía. De hecho, la fe que usted tiene para ser salvo, pues si usted no hubiera tenido esa fe, simplemente ni hubiera sido salvo. Regrese conmigo a Hebreos, por favor, capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Para poder ser salvo uno tiene que tener esa fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que usted haya sido salvo, tenía que tener esa fe. La fe que usted tiene, exactamente igual que la que Pedro tenía, ¿verdad? Versículo 3, dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahorita vamos a ver una lista que Dios da en este capítulo para cómo podemos vivir de tal manera de no caer. Pero antes de dar esa lista, dice Pedro, dice al final del versículo 4, dice: preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Y fíjense el último: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, eso no es parte de los requisitos que dice, o más bien la lista que nos da, pero sí dice que ya que somos salvos, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Cuando uno es salvo, automáticamente uno debe huir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué cosa es corrupción? Bueno, la corrupción es algo que se está descomponiendo, ¿verdad? Corrupción, ¿no? Usted mira algo, corrupción, eso es todo lo que es, ¿verdad? Entonces un animal que se muere en la calle se empieza a descomponer, ¿verdad? Empieza la corrupción. Y nos dice la Biblia que en este mundo está corrompido. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? Son los apetitos desordenados de los placeres deshonestos. Eso dice el diccionario. La concupiscencia son apetitos desordenados de los placeres deshonestos. Entonces, dice la descomposición o la corrupción que hay en el mundo a causa de los apetitos desordenados. Y miren, en ese mundo vemos en eso en nuestros días tan claro cómo este mundo está corriendo hacia el mal, hermano, cómo hay tanto apetito desordenado. Esa es la concupiscencia del mundo. Esa es la descomposición del mundo. Y dice la Biblia, vosotros que ya tienen esa fe, dice, deberíamos haber huido de esa corrupción. Ahora, cuando uno es salvo, por naturaleza uno debe huir de todo eso. Miren, es más, cuando uno es salvo, antes de que el pastor le predique, hay cosas que yo ya sé que debo dejar. Y si usted es honesto con usted mismo, usted ya sabe cosas, apenas alguien es salvo, ya sabe cosas que usted debería dejar. Estaba yo trabajando hace ya muchos años, y un compañero de trabajo, era en Florida, estaba trabajando en Florida, yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, y fui a Florida, ¿verdad?, para trabajar 10 semanas, y luego regresaba a Monterrey para terminar el Instituto Bíblico, ¿verdad? Hice eso por 2 o 3 ocasiones ahí. Entonces estaban trabajando ahí, estaba trabajando en la producción, en la construcción, perdón, ¿verdad? La corrupción. Y había, ya ve como los trabajos de la construcción tienen una boca pues bien cochina, ¿verdad? Muchos de ellos, vaya, no todos, pero muchos de ellos. Entonces, ellos sabían que yo soy cristiano, ¿verdad? Y yo estaba aprendiendo inglés apenas, pues yo no sabía inglés, sabía poco, ¿verdad? Pero no sabía mucho. Entonces ahí estaba yo aprendiendo inglés, y palabras que yo no entendía les pedía que me las repitan, ¿verdad? Y a ver, repítanmela, y ya que me las digan. Y luego, ¿cómo haces? A ver, otra vez, hazlo despacio, nada más para yo tratar de agarrar el acento, ¿verdad? Entonces, así les estaba yo preguntando. Y luego de repente, uno de ellos dijo una palabra, bueno, decía muchas palabras malas, ¿verdad? Que yo sí sabía que eran malas. Pero de repente dije una palabra que yo no la conocía. Y le digo a este amigo, ¿verdad? O sea, le decían snake. Ya se imaginará, ¿verdad? Un güero, ¿verdad? Con el pelo largo, siempre con shorts, no andaba camisa en el trabajo, ¿verdad?
Y así, él era casado, pero pasaba muchachos y bueno, le chiflaba y les decía cosas. O sea, un muchacho sin Cristo, ¿verdad? Y bueno, una boca mal hablada, etc. De repente él dice una palabra indebida y yo le pregunto, le digo, Snake, ¿qué significa esa palabra? Ahora repítela, y la dije. Y él me dijo a mí, no, tú no digas esa palabra. Ahora él es un mundano de primera, pero sabe que yo soy cristiano. Y él mismo sabe que yo no debía decir la palabra. No la dije por mal, nada más yo no sabía, yo quería aprender. Me dice, no, esa tú no. Pero como el mundo sabe. Y hermano, si ustedes son eso, usted también sabe. Entonces, nosotros debemos por naturaleza huir de la corrupción que hay en el mundo, ¿verdad? Eso para empezar. Cuando uno es algo, hay cosas que uno ya debe saber. Hay costumbres que uno debe dejar. Hay vestuario que uno debe dejar. Comportamientos que uno debe dejar. Hay cosas que simplemente uno debe dejar, ¿verdad? Porque es parte de la corrupción que hay en este mundo. Versículo 5, vosotros también, y luego empieza con una lista. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento, y sigue dando una lista. Y más adelante entonces nos dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, quiero estudiar con usted esa lista que nos da el apóstol Pedro, ¿verdad? Quisiera pedirle a 4 personas si me pueden ayudar. ¿Habrá 4 personas que me pueden ayudar? 2 varones, 4 varones, un jovencito. Si alguien me ayuda, gracias hermano, pase de este lado nada más. Si 3 más me pueden ayudar. No todos, no tan rápido todo el mundo, por favor. Gracias hermano, gracias hermano más. 2 personas más, 2 jovencitos podrían ser. Ándale, nada más 4 personas. Ándale, gracias, tenemos a alguien. Ándale, gracias hermano. Les voy a pedir un favor, que se pongan de este lado, los 4, y que se pongan del menor al mayor, ¿verdad? En cuestión de tamaño, ¿verdad? No de edad, de tamaño, ¿verdad? El más grande de aquel lado, pegado a la pared, y el más bajito de este lado, ¿verdad? Gracias hermano. Eso, ¿verdad? Entonces les voy a pedir un favor a mis hermanos, ¿verdad? Que me ayuden con estos cuadros, con estas figuras. Dice el apóstol Pedro esto, que para empezar necesitamos añadir, ¿me ayudas con esto? No hagas y te vas a pasar ahora de este lado. Eso, aquí. Eso. Entonces la primera cosa que dice el apóstol, dice, por lo cual añadid a vuestra fe virtud. Entonces, a lo que le voy a ir añadiendo esa lista es a la fe. Lo primero que tengo que tener para añadirle a esas cosas, pues es la fe. Y eso, si tengo esas cosas, dice la Biblia, no caeré jamás. Lo primero que tengo que tener para no caer, para no destruir mi vida, para no destruir mi matrimonio, para no destruir mi futuro, para no arruinar mi matrimonio, para no arruinar mi testimonio, lo primero que tengo que tener es fe. Si usted no tiene fe, y estamos hablando de la fe salvadora, si usted es salvo, mire, eso es lo primero. Lo primerito que tiene que tener es la salvación, es esa fe. Esa es la base donde voy a ir edificando las demás cosas. Entonces, la primera cosa es la fe. Tengo que ser salvo. Yo ya soy salvo. La gran mayoría, ¿verdad? Levantando sus manos un momentito, somos salvos. Eso es lo primero. Tengo que tener esa fe. La fe es la base del cristianismo. Dice la Biblia, ¿verdad? Un versículo en Efesios dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Lo primero, para no caer jamás, tengo que ser salvo. Tengo que tener esa fe. Tengo que haber recibido a Cristo. Esa promesa que estamos hablando no es para cualquier persona. Es para los salvos. Y los salvos que vayan haciendo las cosas que dice aquí que vamos a estar viendo ahorita. Una persona que no es salva, ¿puede arruinar su matrimonio? Claro que sí. Una persona que no es salva va a tener problemas en el matrimonio, de seguro. ¿Por qué? Para empezar, porque no tiene esa base que es la fe. Entonces lo primero que tengo que tener es la fe. Jovencito, jovencita, pueden arruinar su vida, a montones la están arruinando. ¿Cuántos jovencitos, adolescentes, salen de la secundaria y embarazadas las mujeres? Muchachos, ¿verdad? Igual la vida, hacen la misma cosa, arruinando su vida. ¿Por qué? Para empezar, porque no son salvos. La primera cosa que tienen que hacer es tener fe, ¿verdad? La fe salvadora. Y luego dice, por lo cual añadid a vuestra fe virtud, ¿no es cierto? Amén. Lo primero que dice que le vamos a añadir a la fe, entonces es la virtud. Voy a pedir que esta es un poquito más abajo, entonces viene ahí, y está un poquito más arriba, ¿sí? Como una escala. Entonces a la fe le voy a añadir
virtud. ¿Qué cosa es la virtud? La virtud, estamos hablando allá de la pureza moral. Eso es la virtud. Todo lo que es la virtud es pureza moral, es el valor moral. En realidad el valor moral es un fruto natural de confiar en Dios. Entonces la virtud nos está hablando de la pureza moral. Yo no pierda de vista lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es esa promesa de que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo no quiero caer. Entonces si no quiero caer, más vale que yo preste atención a lo que dice esta parte de la palabra de Dios para no caer. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que añadirle a mi fe? Lo primero que tengo que añadirle es la virtud, o sea, valor moral, pureza moral. Y hermanos, en nuestros días, tristemente, la moralidad se ha perdido. Vivimos no en una sociedad nada más, vivimos en un mundo inmoral. No hay moralidad, hermano. Cada día se va rebajando más y más y más la moralidad. Una persona que no era salva hace mucho tiempo, ya tiene bastantes años de eso, cuando salieron las como shorts de licra, usted se acordará tal vez de eso. Vino una moda y estamos hablando hace más de 20 años que pasó eso. Cuando vino esa moda de licra, una persona de Campeche, ¿verdad? Del sur de México, que en el sur de México todavía, ¿verdad? Y cada vez obviamente se va perdiendo, como digo, ¿verdad? Pero los poblados pequeños todavía las mujeres se vestían de vestido, ¿verdad? Y un vestido modesto, ¿verdad? Que les cubría bien. Entonces, esta mujer, en alguna ocasión mundana, ¿verdad? Por presión, por lo que quiera, se puso esa licra. Y lo puso allá nada más en su casa, ¿verdad? Y ella simplemente no pudo salir con eso. Y ella dijo, simplemente no puedo, o sea, simplemente me siento que no tengo ropa. Ahora, eso quedó hace muchos años. Hoy en día la moralidad se ha perdido cada vez más. Entonces vivimos en un mundo donde no tiene valor moral, y yo, para no caer, a mi fe tengo que añadirle virtud, tengo que añadirle pureza moral. Ahora, la pureza moral no es solamente el vestido. O sea, aquí cuando hablo de vestido hablo en general, ¿verdad? Vestido de hombre, vestido de mujer, el vestuario ahí. Tengo que cuidar mi vestido, tengo que cuidar, cubrir mi cuerpo. Pero no solamente está hablando acerca del vestuario, está hablando de pureza en general. Tengo que cuidar la pureza de mi mente. Tengo que cuidar la pureza de mis pensamientos. Antes de que se corrompa la pureza obvia, lo que estamos viendo, lo obvio y el vestido, antes de eso, lo que estamos viendo es la pureza mental. Eso se corrompe antes. Entonces, a mi fe tengo que añadirle virtud. Luego de la virtud, ¿qué más tengo que añadirle? Tengo que añadirle, dice la Biblia, conocimiento, dice ahora enfrente de la mesa, por favor. Ahora voy a añadirle conocimiento, dice la Biblia. Y a la virtud, conocimiento. Entonces, ya le añadí virtud, ya sé que tengo ahora pureza. Bueno, gracias. Ahora le voy a añadir conocimiento con la mano derecha. Eso, a eso. Entonces, ahora le voy a añadir conocimiento. Ya soy salvo. Ya le añadí pureza moral. Ya estoy teniendo cuidado de lo que yo estoy pensando, cuidando mi cuerpo, ¿verdad? Cuidando lo que miro, la televisión, en películas, en el teléfono, etcétera. Que todo eso es pureza moral. Ahora le voy a añadir conocimiento. Ahora ya sé cosas que no debo hacer, ya me la predicó el pastor. Simplemente ya lo sé, ¿verdad? Cosas que uno ya sabe, esto no lo debo hacer. Hasta los mundanos saben cosas que no debemos hacer. Ahora voy a añadirle conocimiento. ¿Qué significa eso? Ahora voy a ir a la Biblia y aprender por qué no debo hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, no lo voy a hacer. Hay cosas que no voy a hacer, pero ahora voy a aprender por qué no lo debo hacer. Porque no es que no lo debo hacer, no nada más porque me predica el pastor o es mi preferencia. No lo debo hacer porque la Biblia dice que no lo debo hacer. Yo voy a ir a la Biblia y ahora voy a aprender por qué no debo hacer esas cosas. Entonces voy a añadir a mi virtud conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué no debo hacer lo que no debo hacer? Bueno, es que papá viene y dice, papá me manda. No lo hago porque la Biblia dice. Porque Dios dice. ¿Y por qué no debo? Porque Dios dice. Ahora, no nada más debo añadirle conocimiento, sino debo añadirle ahora también, dice la Biblia, dominio propio. Ahora, voy a añadirle a mi fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Qué es eso? Ahora, ya soy salvo, ya le añadí pureza moral, ya le añadí ahora ya conocimiento de la palabra de Dios, porque no debo hacer, y ahora voy a añadirle dominio propio. Hay cosas que no debo hacer, y ese dominio propio me ayuda a no hacer lo que no debo hacer. Ahora, ese dominio propio, ¿de dónde lo saco? De Dios mismo. Dios mismo ya me lo ha dado, porque dice la Biblia que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de dominio propio. O sea, que eso ya nos lo dio Dios. Ya viene incluido cuando somos salvos, ya nos dio el espíritu de dominio propio. ¿Qué significa eso? Que no lo voy a hacer porque yo decido no hacer. Hay muchos cristianos que caen en pecado y dicen, ay, es que no podía soportar. Porque Dios nos dio el espíritu de dominio propio. Entonces, el dominio propio ya se lo dio Dios a cada cristiano. Y uno es el que decide ahora, ¿lo hago o no lo hago? Pero ese dominio propio, usted es el que lo debe hacer ahora. Y usted debe decir, no voy a hacer eso porque no lo debo hacer. ¿Cuántos cristianos dicen, ay hermano, pero no, es que yo no puedo, era una tentación muy difícil? No es cierto. Eso, Dios nos dio el espíritu de dominio propio. Y usted decide, ¿lo hago o no lo hago? ¿Se entiende? Ahora alguien dice, hermano, está bien, yo no voy a hacer lo que no debo, pero hay pecado, pero mire, si Dios me ayuda, no meta a Dios en eso, porque Dios ya se lo dio. ¿Entiende? No le eche la culpa a Dios de que usted no pudo porque no tenía dominio propio, porque Dios no le ayudó. No, Dios ya le dio dominio propio. ¿Cuántos hombres se van y engañan a su esposa y se van? Ay, es que no podía, estaba yo, es que esa mujer, no es cierto, es simplemente usted no practicó el dominio propio. Ahora, cuando un hombre se va con una mujer, también esa mujer se puede con su esposo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué una mujer se va con su esposo también y abandona al esposo y lo deja y le engaña? Simplemente porque también no practicó el dominio propio. Eso ya se lo dio usted. Ya se lo dio usted. ¿Sí me entienden? Entonces, al conocimiento ahora voy a decidir, ya sé que no debo hacer, ahora no lo voy a hacer. Esa música no debo escuchar, ahora no la voy a escuchar. Esa película que no debo ver, esas cosas que no debo ver en la televisión, en película, en teléfono, no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio. Ahora, ese es, usted lo debe decidir. Usted decide, no lo voy a hacer. Ahora, no es cuando, es que sea el pastor, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo sé. Ya tengo el conocimiento que no lo debo hacer y ahora yo decido no hacer. Ese es el dominio propio. Ya Dios se lo dio a usted. Entonces, no se queda ahí. Miramos otra vez en el versículo y dice el dominio propio, que debemos añadirle, por favor. Paciencia. Paciencia. Ahora, hermano, y ahí junto al hermano también, como una escalerita, ¿verdad? Ahora voy a añadirle paciencia. ¿Qué significa eso? O sea, que ya soy salvo, ya le añadí pureza moral, ya sé por qué no lo debo hacer, ahora yo decido no lo voy a hacer, ahora tengo que tener paciencia porque mi carne es carne. Pero ahora voy a añadirle paciencia y voy a confiar en Dios. Cuando muchachos, es que no puedo aguantar, sí puedo aguantar. Tiene que añadirle a ese dominio propio ahora paciencia. Ahora, todo eso que yo tengo que añadirle a esa virtud, ese valor moral, ahora voy a practicar el dominio propio y le voy a añadir paciencia. Y hermanos, ¿cuánta gente ha arruinado su vida por no añadirle paciencia? ¿Cuánta gente no ha hecho malas decisiones por no añadirle paciencia? No desesperamos. Es que ya tengo que hacerlo. Hermano, espérese. Hermano, pero usted no sabe qué problema tengo ahí en la casa. Hermano, espérese. Tenga paciencia. Confíe en Dios. Dios va a obrar a su tiempo. A veces toma tiempo, a veces... mire, nos metemos en problemas y la mayoría de las veces los problemas que tenemos nosotros solitos los buscamos. Pero nos metimos en ese problema en 10 años, 15 años. Y luego oramos a Dios y esperamos que en 2 días que oramos ya Dios nos saque de eso.
espérame tantito. Ahora, si usted se tomó 15 años en meterse ese problema, dele a Dios al menos 15 años para que le saque. Ahora, yo creo, estoy casi seguro que Dios no se va a tomar 15 años. Pero si se tomara, usted debería estar dispuesto a esperar ese tiempo para que Dios obre. ¿Sí me entiende? Somos bien desesperados. Que ya lo quiero ya. Y miren, y a veces no son 15 años, a veces es toda una vida. Y venimos a la iglesia y el pastor ore por mí, hermanos oren por mí, y a la semana no pasó nada. No, pues ese Dios no reconoce. Espérame tantito, hermano, se tomó su vida para meterse en ese problema. Ahora confía en Dios, hermano. Estamos a añadirle al dominio propio paciencia. Lo de la paciencia, ayúdame, ¿qué más? ¿Le añadimos? Piedad. Piedad. Esa piedad está hablando acerca de tratar las cosas de Dios o tratar con reverencia las cosas de Dios. De eso está hablando. Lo voy a añadirle a mi paciencia, voy a añadirle piedad. Y voy a tratar con reverencia las cosas santas. Ahora, mire, si le añado estas cosas, dice la Biblia, no caeréis jamás. Entonces, a ese dominio propio, a esa paciencia, ahora le voy a poner reverencia a las cosas santas. Y todas las cosas de Dios necesito tratarlas con reverencia. Qué bendición, ¿verdad, hermanos, que vienen a la iglesia y usted viene a la iglesia? Tengo reverencia. Yo estaba escuchando los testimonios y cómo se expresa, y me dio mucho gusto cómo se expresa. Alguien decía alguna bendición, ¿verdad? Y alguien decía en voz baja, gracias a Dios. Y para Dios es toda la gloria, ¿verdad? Y debemos estar todo el tiempo tratando con reverencia las cosas santas. Qué tristeza, ¿verdad? Que alguien venga a la iglesia y está el pastor hablando, o predicando, o está nada más cantando, y alguien estuviera, ¿verdad?, con el teléfono, texteando, o cualquier otra cosa, o tal vez no con el teléfono, pero en la mente, ¿verdad?, pensando en los frijoles que se me dejé encendido, ¿verdad?, de repente se me queman, o pensando en tantas otras cosas, hermano. Las cosas santas, dele toda su atención, trátelo con piedad. Trate con piedad las cosas santas, con reverencia, esperando, Señor, háblame. Y mire, Dios le habla, hermano, Dios usa su palabra. Dios bendice, ¿verdad? En las conferencias, qué bendición escuchar las predicaciones. Dios nos habla en conferencias, pero hermano, la mayoría de las veces Dios nos habla en conferencias, nos habla en el pan diario. Y el pan diario es aquí en su iglesia, hermano. De que usted va a restaurantes, ¿verdad?, con salido a un Golden Corral, algo parecido, ¿verdad? Y mire, cuando uno va a esos lugares, caray, que si uno se da vuelo, ¿verdad?, y termina ahí, bueno, ¿para qué hablamos de eso, verdad? Y usted ha ido a restaurantes donde disfruta una comida grande, ¿verdad?, y come hasta de más a veces, pero usted no vive por comer en restaurantes, usted vive por comer diario en su casa, hermano. Amén. Eso es lo que le mantiene vivo, ¿verdad? Y hermano, gracias por las conferencias, pero el pan que le alimenta a usted es el pan diario que usted recibe aquí entre semana, y el domingo en la mañana, el domingo en la noche. Y gracias por pastores que vienen de fuera, pero hermano, el pan que le da a su pastor es el pan de cada día, el que le mantiene a usted. Y cómo necesitamos tratar con reverencia las cosas santas. Ahí en la casa, no solo en la iglesia, pero ahí en la casa también. Trate con reverencia su tiempo con Dios. Pase un tiempo usted con Dios, hermano. Hermano, pero es que yo no tengo tiempo para leer toda la Biblia, hermano. Tome 10 minutos donde usted lea la Biblia y ore a Dios unos 5 minutos, 6 minutos, y más que bueno, tremendo, hermano. Pero tome usted tiempo donde usted lee la palabra de Dios. No tengo tiempo, hermano. Hermano, ¿cómo gastamos mucho más tiempo en cosas que no valen? En las noticias, o en el deporte, o en cualquier programa de televisión, y nos pasamos una hora en algo parecido y nos pareció nada. Pero 15 minutos en la Biblia, no tengo tiempo para eso. Hermano, trate con reverencia las cosas santas. Es lo que le mantiene a usted cerca de Dios, ¿verdad? Para no caer jamás. Y a la piedad, que le debemos añadir, ¿me ayuda? Afecto fraternal. A la piedad le voy a añadir, ¿qué es el afecto fraternal? Pues es el afecto de hermanos, el amor de hermanos. Mire, dice la Biblia, si tenemos estas cosas, no caeréis jamás. ¿Y a cuánta gente en iglesias caen porque no le añaden afecto fraternal? ¿Qué es eso?
amor de hermano. ¿Cuántos problemas hay en la iglesia? Porque hermanos no tienen amor de hermano. Ahora, hermano, pero es que usted no sabe, porque aquel me hizo, y mire, él tiene la culpa. Hermanos, cuando yo tengo ese afecto fraternal, yo perdono, no porque yo tuve la culpa. Si usted tiene la culpa, usted no perdona, usted es el que necesita ser perdonado. Pero yo perdono aunque el otro tuvo la culpa. Y si tengo ese afecto fraternal, voy a perdonar. ¿Qué voy a perdonar? Cualquier cosa. Así es. Dice Pedro, ¿verdad? El pronto de Cristo, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces. Y dice Cristo, no, hasta 70 veces. ¿Alguien le hace algo a usted? Hermano, perdone. ¿Sabe a quién hace más daño cuando usted no perdona? A usted mismo. Por eso es importante perdonar. ¿A quién? Al que le afecta, al que le haya hecho daño. Si es un hermano, a veces es el cónyuge. ¿A poco el cónyuge el cónyuge a veces le ofende a uno? Sí, a veces sí. Y a veces es uno mismo. Pero perdónenlo. No es que lo que me hizo no se puede perdonar. Hermano, si Cristo nos pudo perdonar todos nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros? Perdone, hermano, perdone. Si tengo ese afecto fraternal, voy a perdonar, ¿verdad? Si no perdono, no tengo ese afecto fraternal, no perdono, y mire, eso viene trayendo otra cosa y otra cosa. Cuando no perdono, entonces ahora empieza el rencor. Y empieza una serie de eso, desencadena una otra serie de cosas que luego por eso andamos todos peleados, ¿verdad? Entonces, pero el afecto fraternal, no importa qué me haga un hermano, lo voy a perdonar. Usted no entiende, hermano, es que no sabe lo que me hizo, hasta me robó dinero. ¿Y hay hermanos que roban dinero? No, ¿verdad? No. En esta iglesia no. Es más, los que roban dinero no vinieron hoy, ¿verdad? Hoy vinieron los cristianos buenos, ¿verdad? A veces pasa, hermano. En Corintios tenían un problema semejante y Pablo le dijo: vosotros que sois espirituales, sufrid de la gracia. Perdónale. Pero es que no sabe cuánto perdí. Está bien, pero perdónale. No tenga nada en su corazón. Perdone. Lo que le hayan hecho, perdone. Si usted no perdona, usted mismo se daña, ¿verdad? Entonces, por el afecto fraternal hay problemas en la iglesia, problemas entre hermanos, y luego se van de la iglesia y algunos de ellos por eso, ¿verdad?, tienen problemas luego y fracasan, ¿verdad? Y la última cosa que debo añadirle, me ayuda el afecto fraternal. Amor, ¿verdad? Entonces, a ese afecto fraternal ahora le voy a añadir amor. Y aunque el amor está al final de esta lista, para nada es lo menos importante. Porque 1 Corintios capítulo 13 nos dice que lo más importante de todo es el amor. Entonces en esta lista está al final, pero no es lo menos importante, es lo más importante de todo. Entonces, y ese amor no está hablando para nada de un amor físico, está hablando de un amor, el amor que solo Dios tiene y que Dios nos puede dar en nuestro corazón. Entonces, voy a tener amor, ¿verdad?, para mis hijos, para mi familia, para mi esposa, para la obra de Dios, y a todo eso voy a añadirle amor. Ahora, miren, hay algunos de ellos, hay algunas de esas cosas en particular que nos hacen mucho daño. Dice la Biblia: añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en vosotros, dice la Biblia, mírenlo conmigo, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar vos ociosos ni sin fruto. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿verdad? Luego dice la Biblia: y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, ¿por qué caen algunos? Si la Biblia dice aquí que no caeréis jamás, le voy a decir por qué. Porque una o más de estas cosas no han añadido a su fe. La mayoría de aquí, si no todos, somos salvos, ya tenemos fe. Amén. Ya tenemos esa fe salvadora. Pero ¿por qué hay gente que cae? Porque una o más cosas no se la han añadido a su fe. Le voy a decir cuál yo creo que es una de las más comunes, por la cual cuando vemos que alguien cae, ¿qué es lo que no le ha añadido? Yo creo que en la mayoría de los casos es la virtud, la pureza.
la pureza moral. Y hablando de pureza, como ya mencioné, no solamente el vestido, que es muy importante el vestido. No solo de la mujer, sino del hombre. Si la mujer entendiera, si la mujer nada más entendiera cómo trabaja la mente del hombre, tendría más cuidado cómo se viste. Tendría mucho más cuidado. Pero aún si no lo entiende, nada más porque la Biblia dice, debería ser. Nada más porque ya añadió conocimiento, ya miró, entonces debo cubrirme mejor, debo vestirme mejor. Entonces, nada más por ese conocimiento debería ser. Pero la mayoría, yo creo, de los que caen es porque no le añadieron virtud. Porque muchachos y muchachitas, ¿verdad? Desde antes de casarse se juntan y arruinan su vida. Porque no tienen virtud. Y se dice, hermano, pero es que son muchachos. No, lo que pasa es que ese muchacho estuvo llenando su mente de basura en el teléfono, en el internet, en las películas, en pláticas. Entonces esa virtud nunca llegó a su mente y nada más se manifestó. Pero hay otras, ¿verdad? Otras sería el dominio propio. Hay quienes simplemente, usted dice, hermano, es que ese cigarro que antes yo fumaba, simplemente no puedo, tengo que regresar. Sí puede, porque Dios le ha dado espíritu de dominio. Amén. Hermanos, que miren, yo antes era borracho, la cerveza, y ¿cómo? Sí puede dejarla. Porque puede tener un hermano, es que ese vicio y esos amigos, usted no sabe, no puedo. Sí puede. Porque usted tiene dominio propio, Dios ya se lo dio. Otro yo creo muy importante es simplemente el afecto fraternal, y ya platicamos un poquito. Dice la Biblia, si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará de estar ociosos ni sin fruto. Entonces, no solo tengo que tener estas cosas, sino dice la Biblia que tienen que abundar. Ahora la pregunta es esta. La promesa que estamos estudiando es, haciendo estas cosas no caeréis jamás. La pregunta para ustedes ahora es esta. ¿Cuál de estas cosas usted no ha añadido a su fe? Cualquiera de estas puede hacer que alguien caiga. Pero si usted añade esas cosas a su fe, dice la Biblia, no caeréis. Padres con los hijos. ¿Sabe cuál es una de las razones principales por las que hay problemas de los padres con los hijos? Porque no han añadido paciencia. ¿Y cuántos papás y mamás se desesperan con los hijos? Porque no han añadido paciencia. Hermanos, que no pueden, miren, papás que no añaden esa paciencia y en vez de enseñarlos desde chiquitos, corregirlos desde chiquitos, no tienen esa paciencia y los maltratan. Y los hijos, en vez de seguir la enseñanza, al contrario, ahora sí se enojan y se rebelan. Otra vez regreso a la pregunta: ¿cuál de estas cosas es la que a usted le falta añadir a su fe? Le voy a ser sincero, a mí me faltan muchas. Usted se queda, no, pues hermano, ya tiene todas. Hermano, yo puedo ver de eso y hay mucho de eso que a mí me falta. Pues siendo más honesto, podría mencionar que necesito añadir más de todas estas también. Porque en cada una de estas áreas hay cosas donde yo he fallado. Y yo no quiero caer. Entonces yo necesito añadir. Si yo no lo añado, yo estaría siendo un necio. Porque la Biblia me dice que si no añado eso, de seguro que voy a caer. Pero si lo añado, dice, no caeréis. Yo quiero ser fiel a mi esposa hasta que Dios me lleve. Amén. Yo quiero amar a Dios y ser fiel a mi Señor hasta que Dios me lleve. Hermanos, pero es que no sé si puedo aguantar. Claro que puedes aguantar. Porque dice la Biblia, haciendo estas cosas no caeréis. Vamos a derivar. Hermanos, pueden pasar ustedes a su lugar, si que lo dejan ahí nada más. Le damos un aplauso a los hermanos, ¿verdad? Gracias, hermanos, de tu vida. Y ahora la pregunta para ustedes: ¿qué es lo que usted necesita añadir a su fe? Vamos a llenar la cancha, vamos a ver, ¿está bien? Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por la promesa tan grande que tú nos das, de
que si hacemos estas cosas no caeremos jamás. Como quisiera, Señor, de que de aquí a 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, el grupo que tenemos ahorita, todos se mantuvieran fieles. Pero tristemente, de los que estaban aquí hace 1 año, algunos ya no están. Probablemente porque no añadieron a su fe alguna de las cosas que tú dices en tu palabra, que hemos visto esta noche. Ayuda a cada uno a ser sincero, Señor, y añadirle a su fe lo que hace falta, Señor. Bendice la invitación ahora. Cabeza inclinada, ojos cerrados, nadie mirando, por favor, nadie mirando. ¿Quién diría, hermano Marcos? Yo sí soy salvo. Para empezar, sí tengo esa fe. Yo sé que soy salvo, sé que voy al cielo. Levante su mano bien alta. No abre los ojos, solo levante la mano. Gracias a Dios. Yo sé que soy salvo. Entonces, lo primero ya lo tengo. Esa fe ya la tengo. Gracias a Dios. Después bajar la mano. ¿Habría alguien que reconociera esta noche, hermano Marcos, yo no soy salvo? Honestamente, si muriera hoy, yo no sé si voy al cielo. Ore por mí. Esa primera cosa no la tengo todavía. Si yo muriera ahora, no sé si voy al cielo. Levante su mano. ¿Habría alguien así? ¿Habría alguien así? Dios te diga, tu mano arriba, no la bajes. ¿Quién más? Yo no sé si soy salvo. Si yo muriera ahora, no sé si voy al cielo. Levante su mano y déjela arriba. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Déjala arriba, no la bajes. ¿Habría alguien más? Déjela arriba, no la bajes. Y voy a necesitar 3 ganadores de almas. No estoy seguro que voy al cielo. Si muriera ahora, yo no sé si voy al cielo. Ore por mí, levante su mano, déjela arriba. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios le bendiga. Una pregunta más. Mientras alguien va a estar testificando, hablando de Cristo, una pregunta más para usted. Usted que dice, yo ya soy salvo, hermano. Pero ¿quién honestamente podría decir, hermano, si es cierto? Hay algo en esa lista que yo miré que no he añadido a mi fe. Levante su mano, si es cierto. Algo en esta lista, yo sé que necesito añadirle a mi fe. Ore por mí, levante su mano bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Yo no sé qué es, pero sí le voy a pedir a usted que usted esté pensando en su mente.